Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 15 al 21 de febrero. Nuestra clase se titula Que seas testigo. Vamos a estudiar las secciones de doctrinas y convenios del 14 al 17. Recordemos, hermanos, que la semana pasada estudiamos acerca de un acontecimiento muy especial, muy importante y muy decisivo para nuestras vidas, y fue la restauración del sacerdocio. Recordemos que José Smith y Oliverio Cowdery estaban muy inquietos al hacer la traducción y escuchar hablar acerca del bautismo y de cómo se realizaba y de la maravillosa experiencia que tuvieron los nefitas con el Salvador y las instrucciones que éste le dio. Ellos se fueron a orar, y cuando se fueron a orar, ellos recibieron la respuesta del Señor, y Juan el Bautista vino a ellos, les explicó lo que tenían que hacer y también les otorgó el sacerdocio arónico. Les explicó que con este sacerdocio ellos no podían otorgar el don del Espíritu Santo, pero que lo recibirían más adelante. Recordemos que mencionamos que el profeta decía que cuando ellos salieron de las aguas bautismales, cuando ya ellos obtuvieron el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, ellos tuvieron un cambio muy grande en su corazón y en su manera de entender las Escrituras. Quiero puntualizar esto un poquito, hermanos, porque en verdad, cuando nosotros hacemos ese convenio tan especial, que es nuestro primer peldaño en el camino para volver a nuestro Padre Celestial, que es el bautismo, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestras mentes, operan cambios muy especiales y muy importantes que nos acercan más a la comprensión del Evangelio. En un libro muy interesante que se llama José y Moroni, de Lee Grant Baker y Christopher Coleman, tenemos una pequeña descripción acerca de esto que estamos mencionando y que me gustó mucho y quería compartirla con ustedes. Aquí nos dicen que después de que se habían bautizado y que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, la obra de traducción y su entendimiento fue muy diferente para ellos. Ellos decían, el profeta nos comentaba, encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las Escrituras y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos, de una manera que hasta entonces no habíamos logrado ni siquiera pensado. Se debería considerar cuidadosamente esa declaración del profeta. Nos dice mucho sobre el proceso de la traducción y sobre el valor del Espíritu Santo. A pesar de todo lo que habían visto y oído de los ángeles y del Salvador, José no comprendió claramente lo que los profetas del libro de Mormón habían escrito sobre los misterios del Evangelio, sino hasta después de haber sido bautizado. Él dijo: fuimos llenos del Espíritu Santo y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Por lo cual su conocimiento de la plenitud del Evangelio vino en la secuencia apropiada, después de la obediencia y el sacrificio. Muy importante estas palabras, hermanos, que para que tomemos en cuenta y nos demos cuenta, valga la redundancia, de esos cambios tan maravillosos que hay en nosotros cuando con verdadera intención de corazón entramos a las aguas del bautismo y hacemos esos importantes e imprescindibles convenios con el Señor. Entrando entonces en lo que es la lección, vamos a aprender aquí algunas lecciones bien importantes. Una de ellas es que el Señor nos invita a participar en su obra. De esto vamos a aprender en las secciones del 14 al 16, donde
acerca de 3 miembros de la familia Whitmer. Enseguida hablaremos de quiénes son esta familia. El Señor les revela a ellos cuál va a ser la manera como ellos pueden participar en la obra. Y tenemos la sección 17, que es muy especial e importante, donde vamos a hablar de los testigos y donde vamos a aprender que podemos permanecer leales a lo que sabemos, incluso si los demás nos rechazan. Hemos mencionado siempre en las clases, hermanos, que Doctrinas y Convenios es un libro muy especial, ¿verdad? Y hemos dicho que hay un contexto histórico detrás de estas maravillosas revelaciones que tenemos en cada sección de Doctrinas y Convenios. Acabamos de nombrar ahora a la familia Whitmer. Vamos a ver quiénes son esa familia. Vamos a ver cómo entraron a la vida del profeta José Smith y cuál fue la participación de ellos durante este maravilloso proceso de la traducción de las planchas de oro. En el libro Santos, el estandarte de la verdad, en el tomo número 1, tenemos relatado estos acontecimientos históricos. Yo les recomiendo que los lean con detenimiento para que comprendan de dónde vienen esas revelaciones, por qué se dieron. Tenemos entonces acerca de la familia Whitmer, que era lo que estábamos hablando. Nos dice que, mientras tanto, en la página 68 de este tomo, mientras tanto, en el estado de Nueva York, un amigo de Oliver llamado David Whitmer estaba ansioso por saber más acerca de la obra de José. Aunque David vivía en Fayette, a unos 50 kilómetros de Manchester, él se había hecho amigo de Oliver cuando éste enseñaba en la escuela y vivía con la familia Smith. Conversaban a menudo acerca de las planchas de oro, y cuando Oliver se mudó a Harmony, Pensilvania, le prometió a David que le escribiría para contarle sobre la traducción. Y David Whitmer estaba muy al pendiente. Poco tiempo después, las cartas comenzaron a llegar. Oliver escribió que José Smith conocía detalles acerca de su vida que nadie podría haber sabido, excepto por revelación de Dios. Describió las palabras del Señor a José y la traducción del registro. En una carta, Oliver compartió algunas líneas de la traducción y testificó de su veracidad. Otra carta le informó a David que era la voluntad de Dios que trajera su yunta y carromato a Harmony para ayudar a José, a Emma y Oliver a mudarse a la casa de los Whitmer en Fayette, donde terminarían la traducción. El Señor reveló al profeta José Smith que había una especie de conspiración para matarlo y le advirtió que rápidamente debía marcharse de Harmony. Por eso, y debían marcharse específicamente con la familia Whitmer. Por eso, Oliver Cowdery le comunicó a su amigo esto que había pasado, y aunque el profeta José Smith no conocía a la familia Whitmer, él sabía que la voluntad del Señor era que ellos se marcharan con ellos a Fayette. Tenemos entonces que la gente de Harmony se estaba volviendo intolerante con la familia Smith. Algunos hombres hasta habían amenazado con atacarlos, y de no haber sido por la influencia de la familia de Emma, podrían haberles ocasionado mucho daño. David compartió las cartas de Oliver con sus padres y hermanos, quienes aceptaron hospedar a José, a Emma y a Oliver en su casa. Los Whitmer eran descendientes de colonos de habla alemana y tenían la reputación de ser personas devotas y trabajadoras. Su granja estaba lo suficientemente cerca de la casa de los Smith
como para ir a visitarlos, pero a suficiente distancia como para eludir las molestias de los ladrones. David quería partir hacia Harmony inmediatamente, pero su padre le recordó que tenía 2 días de trabajo pesado antes de que pudiera partir. Recordemos, hermanos, que en esa época trabajar la tierra era un oficio que prácticamente se hacía en todas las familias. Ellos vivían de sus cosechas, de sus siembras. Por lo cual era época de siembra, como nos dice aquí el relato. Y David debía arar 8 hectáreas y fertilizar la tierra con yeso para que el trigo creciese con más fuerza. Su padre le indicó que primero debía orar para saber si era absolutamente necesario partir en ese momento. David hizo caso a su padre, aceptó su consejo y mientras oraba sintió que el Espíritu le dijo que terminara su trabajo en casa antes de viajar a Harmony. A la mañana siguiente ocurrió algo muy especial, hermanos. Ocurrió que cuando David Whitmer fue a arar los terrenos que tenía que arar, que eran un total de 8 hectáreas, se encontró con que una parte de ellos ya estaba arado. Y el instrumento que se utilizaba para arar el campo estaba exactamente colocado en el lugar donde tenía que estar para que él continuara adelante con su trabajo. Fíjense, hermanos, cómo el Señor prepara todo el camino para que su voluntad y sus propósitos se cumplan. Aquí nos mencionan que habían alrededor de 2 hectáreas y media que ya habían sido aradas durante la noche. Y el arado estaba esperándolo en el último surco, listo para terminar. El padre de David quedó atónito cuando supo lo que había sucedido. Debe haber un poder superior en esto, le dijo, y pienso que deberías ir a Pensilvania tan pronto como hayas esparcido el yeso. Y allí tenemos otra pequeña historia, hermanos. El yeso era utilizado como un fertilizante en esas épocas. El yeso lo tenían ya ellos colocados en un lugar y era importantísimo que fuera echado en el terreno lo antes posible, porque de lo contrario, si llovía, el yeso se iba a endurecer, iba a convertirse en concreto. Entonces, esa era una de las urgencias que tenía David por hacer. Él inmediatamente, habiendo terminado su tarea anterior, enseguida, muy temprano en la mañana, cogió su cuchara para esparcir el yeso y se fue a hacerlo. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando él fue a buscar el yeso, no estaba en el lugar en donde se suponía que debía estar. Entonces él acudió muy consternado a casa de su hermana porque el yeso estaba colocado cerca de su casa. Y su hermana le dijo, oh, es que no lo has echado tú. ¿O has contratado a alguien? Y él le dijo que no. Y ella le comentó que sus hijos habían visto 3 hombres repartiendo el yeso en el terreno. Y que lo hacían con una rapidez impresionante, que ella nunca había visto algo igual. Pero que ella pensaba que ellos habían contratado a alguien, a esa persona, para que efectuaran ese trabajo. Por lo cual ya esa parte del trabajo también estaba realizada. Entonces, nos comentan aquí también una historia muy interesante también con respecto a toda esta situación. Su padre, que estaba él creía en la historia, él creía en las cosas que le habían comentado acerca de las planchas de oro, pero ciertamente le preocupaban todos estos trabajos, pero ya viendo todas las cosas como se habían desarrollado, evidentemente ya él no tenía ninguna duda de que su hijo debía partir inmediatamente a auxiliar al profeta, a Oliverio Cowdery y a Emma Smith. Continuemos entonces un poquito más con la historia para que nos
nos ubiquemos un poco en lo que ocurrió. Nos dicen acá que una vez que Oliverio Cowdery, el profeta, y Emma Smith se mudaron con la familia Wigmer, también ocurrió otra cosa muy especial. Y es que, como recordamos, que ya hemos comentado muchas veces en otras clases, el trabajo en un hogar en aquellas épocas era muy diferente a como es ahora. Había muchísimas ocupaciones para las hermanas. El lavado de la ropa era a mano, la cocina era rudimentaria, eran muchísimas tareas. Entonces nos mencionan aquí acerca de Mary, la madre de David Wigmer, y nos dicen que trabajaba mucho todo el día y tener 3 huéspedes le significó un aumento en su trabajo. Mary tenía fe en el llamamiento de José y no se quejaba, pero sus fuerzas se estaban agotando. Nos dicen que ese verano en Fayette el calor era sofocante. Mientras Mary lavaba la ropa y preparaba la comida, José dictaba la traducción en una habitación de la planta alta. Por lo general, Oliver era su escribiente, pero en ocasiones Emma o alguno de la familia Wigmer se turnaban para escribir. A veces, cuando José y Oliver se cansaban del esfuerzo de traducir, salían a caminar juntos a un estanque cercano y lanzaban piedras que rebotaban sobre la superficie del agua. Mary tenía muy poco tiempo para sí misma, decían, estaba bastante cargada de trabajo y se sentía muy presionada. Un día, mientras se encontraban cerca del establo donde se ordeñaban las vacas, vio a un hombre de cabello gris que cargaba un morral cruzado sobre el hombro. Su súbita aparición le asustó, pero al acercarse él le habló con una voz amable que la tranquilizó y le dijo: mi nombre es Moroni. Le dijo: estás muy cansada con todo el trabajo adicional que tienes que hacer. Se quitó el morral del hombro y Mary vio que comenzaba a abrirlo. Has sido muy fiel y diligente en tus labores, prosiguió. Por lo tanto, es apropiado que recibas un testimonio a fin de que se fortalezca tu fe. Moroni abrió el morral y sacó las planchas de oro. Las sostuvo frente a Mary y dio vueltas a sus páginas para que ella pudiera ver los escritos que había en ellas. Después de pasar la última página, la instó a ser paciente y fiel, mientras soportaba un poco más la carga adicional de trabajo. Le prometió que sería bendecida por ello. El anciano desapareció un momento después, dejando a Mary a solas. Ella seguía teniendo mucho trabajo que hacer, pero eso ya no la preocupaba. Son relatos, hermanos, muy hermosos y muy importantes también para tener en cuenta y animarnos y sentir ese gozo tan especial de cómo el Señor lo prepara todo. Cuando el profeta José Smith, Oliver Cowdery y Emma fueron recogidos en Harmony por David Wigmer, también hay una pequeña historia que yo les quería comentar y que ocurrió cuando ellos regresaban. El recorrer ese camino con las persecuciones y las amenazas que constantemente recibía el profeta era muy peligroso. Y se temía por las planchas de oro, bien podían asaltarlos en el camino y quitárselas. Por lo cual las planchas de oro, desde Harmony hasta Fayette, no fueron llevadas por el profeta José Smith, sino por el propio Moroni. Nos cuenta la historia que cuando ellos iban en el camino, había un paraje que estaba muy despejado. Esto lo cuenta David Wigmer en su libro de diario, que en esa época eso se llevaba mucho, que las personas escribían un diario de las cosas que le ocurrían. Y él menciona que cuando iban por el camino, de repente Oliverio Cowdery y él, que iban en la parte de adelante de la carreta, vieron a un anciano que iba caminando.
con barba blanca, cabello blanco y vestido con ropa de lana marrón. David Whitmer menciona que él lo miró extrañado al viajero y el viajero le dijo: ¿qué calor hace? Hace mucho calor, buenos días, los saludó y todo a ellos. Ellos se extrañaron un poco y miraron al profeta y el profeta le dijo que le dijeran al anciano que subiera a la carreta. El anciano llevaba un morral. Ya ustedes se deben imaginar de quién se trataba, ¿verdad? David Whitmer dice que cuando él volvió a mirar, ya el anciano no estaba. Ese anciano era Moroni, llevando las planchas de oro y protegiéndolas durante todo el camino. Una vez que ellos llegaron a la casa de los Whitmer en Fayette, José Smith se reunió en el bosque con Moroni y él le volvió a entregar las planchas de oro para que continuaran con la traducción. Tenemos entonces, hermanos, que conociendo toda esta parte histórica y sabiendo quién es la familia Whitmer, podemos entonces empezar con las primeras secciones de la lección, que son las 14, 15 y 16, que básicamente dicen algo muy parecido. Vemos que se repiten los versículos. Nos hablan de una obra grande y maravillosa que está por suceder. También aquel versículo tan hermoso de que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que el campo está listo para la siega. Esta primera sección que estamos estudiando, que es la número 14, fueron las palabras que el Señor dio a través del profeta José Smith para David Whitmer. La familia Whitmer era muy especial y ellos estaban deseosos de saber qué podían hacer en la maravillosa obra de la traducción. Ellos querían trabajar y contribuir en la obra y le pidieron al profeta que preguntara al Señor cómo lo podían hacer, qué podían hacer. Y el Señor en la sección 14 le habló a David Whitmer. Le dijo muchas cosas que cuando lo lean ustedes con detenimiento verán que están repetidos en otros versículos. Le habló de guardar sus mandamientos y de ser perseverante. David Whitmer era un hombre de muchísima fe y el Señor sabía muy bien cómo era su corazón. Él le dijo: si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Y en el versículo 8 decía: y acontecerá que si pides al Padre en mi nombre con fe, creyendo que recibirás el Espíritu Santo, el cual inspira a hablar para que seas testigo de las cosas que oirás y verás, y también para que declares el arrepentimiento a los de esta generación. He aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, el que hizo los cielos y la tierra, una luz que no puede esconderse en las tinieblas. Por tanto, he de llevar la plenitud de mi evangelio de los gentiles a la casa de Israel. Y he aquí, tú eres David y eres llamado para ayudar, cosa que si haces y eres fiel serás bendecido espiritual así como temporalmente, y grande será tu galardón. Amén. Nos dice en la sección 14. Allí mencionamos algo que hemos escuchado mucho, hermanos. La mayoría de nosotros sabemos lo que significa, pero quiero mencionarlo un momento para que aquellos que no lo sepan o que no lo recuerden, sepan a qué nos referimos cuando mencionamos gentiles. Entonces, ¿quiénes son los gentiles que se mencionan en este pasaje? El presidente Wilfred Woodruff señaló que los santos empleamos el vocablo gentiles en forma muy especial. A veces sucede que nuestros vecinos y amigos piensan mal de nosotros porque los designamos como gentiles. Pero si es que todos somos gentiles. Los santos de los últimos días somos todos gentiles como pueblo. El evangelio vino a nosotros entre los gentiles. No somos judíos y las naciones gentiles tienen que escuchar primero el evangelio. Todo el mundo cristiano tiene que escucharlo
Y una vez que lo rechace y quede ligada a la ley y sellado el testimonio, lo tenemos en Doctrinas y Convenios 88-84. Entonces el mensaje se llevará a la casa de Israel. Hasta el momento presente hemos sido llamados a predicar el Evangelio a los gentiles. Y así hemos tenido que hacerlo. Esta es la última vez que advertimos al mundo. Algo muy importante, hermanos. Si miramos luego la sección número 15, veremos que es la revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a John Whitmer, también de la familia Whitmer, como mencionamos. Y nos dice que este mensaje es muy íntimo e impresionantemente personal, puesto que el Señor habla a John Whitmer, de lo que solo él y John Whitmer saben. Recordemos que eso también pasó con Oliver Cowdery, el cual se sorprendió grandemente cuando el profeta José Smith le mencionó de lo que él había sentido cuando fue a orar a solas en su habitación, mientras estaba en la casa de los padres de José Smith. Nadie sabía eso porque él no se lo comunicó a nadie, y Dios en la revelación que dio para Oliverio Cowdery se lo dijo. Asimismo ocurrió con John Whitmer. Y él le decía: pues he aquí, te hablo con claridad y poder, porque mi brazo cubre toda la tierra, y te declararé lo que ningún hombre sabe sino tú y yo. Hay algo también, hermanos, que nosotros quizás nos llame la atención. Quizás muchas personas al leer Doctrinas y Convenios, no solamente la sección 14, 15 y 16, sino otras que hemos leído y que leeremos y que están dedicadas personalmente a alguna persona en específico. A Oliverio Cowdery, en este caso a John Whitmer, antes a David Whitmer. Quizás podríamos pensar, ¿qué importancia tienen estas revelaciones? ¿Por qué están incluidas en Doctrinas y Convenios? ¿No deberían incluirse más bien aquellas que son más importantes, como lo que ocurrió en la restauración del sacerdocio? Vamos a ver por qué se ha hecho de esta manera, y lo importante es que el profeta lo haya hecho de esta manera. Tenemos que leer que John Wycliffe dio la siguiente explicación en cuanto a la razón por la que se incluyen en Doctrinas y Convenios revelaciones de carácter personal, dirigidas a determinadas personas. Doctrinas y Convenios es un compendio de las revelaciones recibidas por José Smith para algunas personas y para la guía de la iglesia. Desde los primeros años de la obra, el profeta guardó todo trozo de papel relativo al progreso de la misma. De hecho, este cuidado de cosas que deben de haber parecido triviales es una de las evidencias de la sinceridad de este hombre. El profeta, hermano, pudo haber preparado un libro de Doctrinas y Convenios con las cosas grandiosas únicamente, quizás para llamar la atención únicamente en lo más resaltante, pero no fue así. El profeta consideraba cada palabra que salía del Señor en una revelación como algo bien importante, y las incluyó todas en Doctrinas y Convenios. Tenemos entonces, por ejemplo, cuando John y Peter Whitmer pidieron ayuda, él recibió una revelación para cada uno de ellos. En esencia fue lo mismo para los dos. Esta revelación sencilla estaba dirigida al individuo, y al primer golpe de vista no tiene valor permanente para la iglesia. Sin embargo, como revelación de Dios se preservó y se publicó. Un hombre carente de sinceridad podría haber eliminado esta y otras revelaciones semejantes por considerarlas de poca repercusión, pero José Smith no lo hizo. El Señor había hablado y sus palabras eran parte del establecimiento del reino de Dios, y el mismo consejo podría ser útil para muchas personas en aquel momento y ahora. Por eso cada una de estas revelaciones están incluidas en el libro de Doctrinas y Convenios. Tenemos también un versículo muy importante que nos dice, que es el número 4.
porque muchas veces has deseado saber de mí lo que para ti sería de mayor valor. Y el Señor le dice a John Wigmer, y ahora viene, aquí te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Amén. ¿Qué quiso decir el Señor con cosas que son de mayor valor? ¿Qué es lo que tiene mayor valor? ¿Qué le quiso decir a John Wigmer? El elder Roger Clarkson, del Quórum de los 12, dejó lo siguiente en cuanto al significado de esta revelación para todos. Volver nuestros pensamientos a los primeros días de esta iglesia. Aquel hombre, John Wigmer, recién admitido en la iglesia de Cristo, para su futuro tenía la posibilidad de varias ocupaciones que podía elegir para ganarse la vida. Tenía la oportunidad de trabajar en la granja, de dedicarse al comercio, a la minería, estudiar medicina, abogacía, trabajar en muchas cosas que podía hacer en esa época. La pregunta que se hacía entonces era ¿qué sería de máximo valor para él? Eso fue lo que él preguntó. Sabía que por su aplicación al trabajo y su espíritu frugal podría llegar a adquirir grandes riquezas y comprarse una casa hermosa, bien amueblada y con todas las comodidades que pudieran desear él y su familia. Podía tener un renombre, podía hacerse famoso. Como digo, tenía todas esas oportunidades a su alcance, porque este país está lleno de oportunidades y que están disponibles para todos. Llevemos ese ejemplo, hermanos, también a nosotros. Tenemos entonces que vivimos en un país libre que presenta el camino abierto para todos sus ciudadanos, y así lo estaba para aquel hombre. En esa situación se encontraba, no habiendo tenido mucho estudio en el Evangelio de Cristo, cuando una voz llegó hasta él, y así está escrito aquí, una voz procedente de los mundos eternos que le disipó toda duda, que le quitó cualquier temor que tuviera. En aquel momento tan crucial de su vida en que debía escoger qué camino seguir, esa voz le dijo que lo que sería de más valor para él era declarar el arrepentimiento al pueblo y llevar almas a Cristo. El mensaje era de tal importancia que el Señor se lo comunicó con seriedad y con poder. Era la voz de Jesucristo. Algo muy importante, hermanos, a tomar en cuenta, no solamente para John Wigmer, sino también para nosotros. ¿Qué es lo que tiene el máximo valor para nosotros realmente en este tiempo de probación mortal por el que estamos pasando? Una pregunta muy importante que debemos hacernos, hermanos. Tenemos entonces que en la sección 16 se da la revelación para Peter Wigmer, hijo. Básicamente menciona los mismos versículos que se mencionaban antes, salvo algunas cositas diferentes, cuando le dice, he aquí bendito eres por esto, por haber declarado mis palabras, que de conformidad con mis mandamientos yo te he comunicado, y te digo lo que será de mayor valor para ti. Y le repitió lo mismo que a su hermano, que es declarar el arrepentimiento. Estos capítulos, estas secciones, hermanos, son muy hermosas, aunque son muy cortas, y es importante que las analicemos. Pasamos entonces a la sección 17, que mencionamos que era algo bien importante, y se trata de los testigos. Tenemos que esta revelación fue dada por medio de José Smith, el profeta, a Oliver Cowdery, a David Wigmer y a Martin Harris en Fayette, Nueva York, antes de que vieran las planchas grabadas que contenían el relato del libro de Mormón. José y su escribiente Oliver Cowdery sabían ya que el Señor había dicho que habrían unos testigos del libro de Mormón, que habían unas personas que también iban a poder ver las planchas de oro, y ellos estaban deseosos de hacerlo. Entonces Martin Harris, que fue de visita también, junto con Oliver Cowdery y junto también con David Wigmer, le pidieron al profeta
que le preguntara al Señor si ellos podían tener el privilegio de ser los 3 testigos. Y de eso trata la sección número 17. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó allí. Vamos a ver la parte histórica, o por decirlo de alguna manera, el cuento de cómo ocurrieron estos acontecimientos y cómo llegaron a hacer esta petición ellos al Señor y lo que el Señor les respondió. Tenemos que cuando José y sus amigos terminaron la traducción, recordaron una promesa que el Señor había hecho en el libro de Mormón y en sus revelaciones, que se mostrarían las planchas a 3 testigos. Por esos días, Martin, Harry y los padres de José se encontraban de visita en la granja de la familia Whitmer. Y en una mañana, Martin, Oliver y David le rogaron a José que les permitiera ser los testigos. José oró y el Señor le respondió, indicando que si confiaban en él con todo su corazón y se comprometían a testificar de la verdad, ellos podrían ver las planchas. Eso se lo dice en el primer versículo de la sección 17. Debes humillarte ante tu Dios en este día. José le dijo específicamente a Martin, ya sabemos lo que pasó con Martin Harry, y obtener, si es posible, el perdón de tus pecados. Más tarde ese mismo día, José se dirigió con los 3 hombres al bosque, que se hallaba cerca de la casa de los Whitmer. Se arrodillaron y se turnaron para orar y pedir que les fueran mostradas las planchas, pero no sucedió nada. Lo intentaron una segunda vez, pero tampoco hubo respuesta. Finalmente, Martin se puso de pie y se alejó, comentando que él era la razón por la que los cielos seguían cerrados. José, Oliver y David continuaron orando y pronto un ángel apareció en una luz brillante arriba de ellos. Tenía las planchas en sus manos y las fue pasando una por una, mostrándole los símbolos que estaban grabados en cada página. Junto a él apareció una mesa sobre la cual habían artefactos antiguos que se describían en el libro de Mormón: los intérpretes, el pectoral, una espada y la milagrosa brújula que guió a la familia de Nefi desde Jerusalén hasta la tierra prometida. Los hombres oyeron la voz de Dios declarar: estas planchas se han revelado por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. Su traducción, la cual habéis visto, es correcta y os mando dar testimonio de lo que ahora veis y oís. Al partir el ángel, José se adentró más en el bosque y halló a Martín de rodillas. Martín le dijo que aún no había recibido un testimonio del Señor, pero que aún deseaba ver las planchas. Le pidió a José que orase con él y José se arrodilló a su lado. Y antes de que pronunciaran palabra, vieron al mismo ángel quien les mostró las planchas y los demás objetos antiguos. Es suficiente, exclamó Martín. Mis ojos han visto, mis ojos han visto. José y los 3 testigos regresaron a la casa de los Whitmer por la tarde. Mary Whitmer estaba conversando con los padres de José cuando éste entró corriendo en la habitación. «Padre, madre», exclamó, «no saben ustedes lo feliz que soy». Se dejó caer al lado de su madre y le dijo: «El Señor ha hecho que se mostraran las planchas a otros 3. Aparte de mí», explicó. «Ahora ellos saben por sí mismos que no ando engañando a la gente». Sentía que acababa de liberarse de la carga que llevaba sobre sus hombros. Ahora ellos sobrellevaban una porción de esa carga. Y dijo: «Ya no tendré que estar enteramente solo en el mundo». Entonces Martín entró en la habitación rebosante de alegría. «He visto ahora un ángel del cielo», exclamó. Alabó a Dios con toda la sinceridad de mi alma por haber condescendido para que yo aún sea un testigo de la grandeza de su obra. Unos días más tarde, los Whitmer visitaron a la familia Smith en su granja en Manchester. Sabiendo que el Señor había prometido que establecería sus palabras,
en la boca de cuantos testigos a él le plazca, José fue al bosque con su padre, Jairo y Samuel, y con 4 de los hermanos de David Whitmer, Christian, Jacob, Peter hijo y John, y el cuñado de ellos, Hiram Page. Los hombres se reunieron en un lugar donde la familia Smith solía ir a orar en privado. Con el permiso del Señor, José descubrió las planchas y las mostró al grupo. Recordemos, hermanos, que además de los 3 testigos, en el libro de Mormón nos hablan también de 8 testigos. Pero la manera en que uno vio las planchas y los otros es diferente. A los 3 testigos se las enseñó el propio Moroni, y a los 8 testigos se las mostró el profeta José Smith. Nos dice entonces que José descubrió las planchas y las mostró al grupo. Ellos no vieron a un ángel como los 3 testigos, pero José les permitió sostener el registro en sus manos, pasar sus páginas y examinar su arcaica caligrafía. Sostener las planchas en sus manos reafirmó su fe en que era verdadero el testimonio de José acerca del ángel y el registro antiguo. Ahora que había finalizado la traducción y contaba con testigos que respaldaban su milagroso testimonio, José ya no necesitaba las planchas. Después que los hombres salieron del bosque y regresaron a la casa, el ángel apareció y José le devolvió el registro sagrado, por lo cual las planchas de oro se las llevó el ángel Moroni de nuevo cuando se finalizó la traducción del libro. Mencionamos entonces que en la sección 17 el Señor les habla a Martin Harris, a David Whitmer y a Oliver Cowdery sobre el deseo que ellos tienen de ser los 3 testigos. Les habló de la fe que ellos debían de tener. Les dijo que después de haber logrado fe y después de haber visto con vuestros ojos, testificaréis de ellas por el poder de Dios. Ellos debían ser testigos. Y haré esto para que mi siervo José, mi hijo, no sea destruido, para que en esta obra realice yo mis propósitos justos para con los hijos de los hombres. Y testificaréis de haberlas visto, así como mi siervo José, mi hijo, las vio, porque es por mi poder que él las ha visto y porque tenía fe. Y si cumplís estos mandamientos míos que os he dado, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros, porque mi gracia os es suficiente y seréis enaltecidos en el postrer día. Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y Dios, os lo he hablado a fin de realizar mis propósitos justos para con los hijos de los hombres. Amén. El Señor en la sección 17 le dijo a los 3 testigos cosas muy importantes. Conociendo ya la historia de cómo ocurrió y cómo se convirtieron ellos en los testigos, tenemos que mencionar algo muy importante, y es que el Señor en uno de sus versículos les dijo que el testimonio se da mediante el poder de Dios. El testimonio ellos no lo iban a recibir únicamente por ver las planchas de oro. El testimonio no lo iban ellos a recibir por ver el ángel. El testimonio a ellos vendría por el poder de Dios. Aunque los 3 testigos tuvieron el privilegio de ver a un ángel y de ver y tocar las planchas, el verdadero poder de su testimonio provenía del Espíritu Santo. El presidente Joseph Fielding Smith explicó la razón. Cristo es el segundo integrante de la Trinidad, pero él mismo declaró que las manifestaciones que podamos recibir del Espíritu de Cristo o de la visita de un ángel, un ser resucitado y tangible, no dejarán en nosotros la impresión ni nos convencerán con esa convicción que queda grabada en nosotros y de la cual no podemos escapar y que se recibe a través de una manifestación del Espíritu Santo. Las visitaciones que recibamos pueden tornarse borrosas con el paso del tiempo, pero esta guía del Espíritu Santo se renueva y continúa día tras día, año tras año, si vivimos de tal forma que seamos dignos de ella. Recordemos, hermanos, que en una clase mencionamos
que muchas veces las personas piden pruebas, ¿verdad? Piden ver, piden tocar. ¿Realmente es eso suficiente para que ellos obtengan un testimonio? Sabemos que no, hermanos. Y en otra clase hemos mencionado qué testimonio más grande tendrían que tener los judíos que estuvieron con el Salvador. ¿Y acaso el haberlo visto y haber visto sus milagros y haberlo tocado fue suficiente para que ellos creyeran en él? No lo fue, lo crucificaron. Por lo tanto, el testimonio viene de Dios. El testimonio viene del Espíritu Santo entrando a nuestro corazón. No por lo que veamos ni por lo que toquemos, hermanos. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Hoy en día nuestra fe en la veracidad del libro de Mormón no puede basarse en haber visto las planchas porque no las hemos visto. Solo hemos leído los registros. Porque nuestro testimonio proviene ¿de dónde? Del poder de Dios. Esto es algo que es importante que lo tengamos en claro. También hablamos de la ley de los testigos. Los 3 testigos dieron cumplimiento a una ley muy importante establecida por el Señor. El elder Bruce Munkin explicó lo siguiente: siempre que el Señor ha revelado su evangelio y conferido el sacerdocio y las llaves a los hombres para comenzar una dispensación, ha actuado de acuerdo con la ley de los testigos que él mismo ha establecido. Esa ley es la siguiente: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto lo tenemos en 2 de Corintios 13:1 y en Deuteronomio 17:6 y 19:15, en Mateo 18 del 15 al 16 y en Juan 8 del 12 al 29, para que lo verifiquen. Un hombre nunca se encuentra solo para establecer una dispensación nueva de la verdad revelada, ni para llevar la carga de su mensaje y amonestación al mundo. En cada dispensación, desde Adán hasta el presente, 2 o más testigos siempre han unido sus testimonios, dejando en esa forma sin excusa para el día del juicio a sus oyentes si estos los rechazan. Tenemos entonces, hermanos, que el profeta sintió un gran alivio, ¿verdad? Porque ya él no estaba solo en su testimonio. Ahora lo acompañaban unos testigos. El Señor les dijo: y testificaréis. El testimonio de los 3 testigos se encuentra en el prefacio del libro de Mormón. Oliverio Cowdery y David Weimer y Martin Harris nunca vacilaron en dar testimonio de la veracidad del libro de Mormón. Como lo atestigua la historia, fueron débiles en otros aspectos relacionados con la iglesia. David Weimer abandonó la iglesia y nunca volvió a ella. Oliverio Cowdery y Martin Harris también se apartaron, pero finalmente volvieron a bautizarse y al morir ambos eran miembros fieles. Pero aun cuando estaban alejados, los 3 siguieron dando solemne testimonio de la realidad de la experiencia que habían tenido aquel día. Sin duda sentirían el peso de la advertencia que el Señor les había hecho con respecto a guardar sus mandamientos, porque en caso contrario las puertas del infierno prevalecerían en contra de ellos, como nos dice en el versículo 8. Francis Kirkham escribió respecto a la muerte de Oliverio lo siguiente: en el año 1878, David Weimer dijo a los élderes Orson Pratt y Joseph Fielding Smith concerniente al fallecimiento de Oliverio. Al morir, Oliverio era el hombre más feliz que he conocido después de estrecharle las manos a todos sus familiares y de besar a su esposa e hija. Dijo: ahora me acuesto por última vez, voy hacia mi Salvador. Y diciendo esto murió inmediatamente con una sonrisa en el rostro. El diario Richmond Democrat publicó el siguiente relato sobre David Weimer. El domingo 22 de enero de 1888 a las 5:30 de la tarde, el señor Weimer llamó a su familia y a algunos amigos junto a su cama y dirigiéndole la palabra al médico que había ido a verlo le dijo: doctor Buchanan, antes de expresar mi testimonio de moribundo, quiero que diga si yo estoy en mis cabales o no. El doctor le respondió: sí, sé que está en su sano juicio.
Pues acabo de tener una buena conversación con usted. Entonces, dirigiéndose a todos los que rodeaban su lecho, el señor Whitmer les dijo: todos ustedes deben ser fieles en Cristo. Quiero decirles a todos que la Biblia y la historia de los nefitas, el libro de Mormón, son verdaderos, para que puedan decir que me han oído dar mi testimonio en mi lecho de muerte. Sean fieles en Cristo y recibirán la recompensa según sus obras. Que Dios los bendiga. Mi confianza está puesta en Cristo para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El último testimonio de Martin Harris lo escuchó el elder William Harrison Homer, que se encontraba con él cuando falleció. El elder Homer escribió lo siguiente: al día siguiente, el 10 de julio de 1875, señaló el fin. Era el anochecer y hora de ordeñar. Y Martin Harris, hijo, y su esposa Nancy Homer Harris habían ido a realizar esa tarea. En la casa junto al enfermo estábamos mi madre Lisa, Homer y yo, que hacía tiempo habían pasado un día muy interesante con Martin Harris en Kirtland. Me encontraba al lado de su cama, sosteniéndole la mano derecha al enfermo, y mi madre se encontraba al pie del lecho. El anciano había estado inconsciente durante varios días, y al entrar en el dormitorio nos había parecido que estaba durmiendo. Pero al poco rato se despertó y nos pidió que le diéramos agua. Puse un brazo por debajo de su cuerpo y lo levanté, y mi madre le sostuvo el vaso. Tomó abundantemente y luego levantó la mirada, y al reconocerme me dijo: te conozco, eres mi amigo, y agregó: sí, yo vi las planchas sobre las que estaba escrito el libro de Mormón, vi al ángel, oí la voz de Dios, y sé que José Smith es un profeta de Dios y que tiene las llaves del santo sacerdocio. Ese fue el final. El cuerpo de Martin Harris, elegido divinamente para ser testigo de la obra de Dios, se aflojó y me soltó la mano. Recargó su cabeza en la almohada, y al mismo tiempo que el sol se ponía detrás de la montaña de Clarkson, entregó su alma. Hermanos, ninguno de los testigos del libro de Mormón se ha arrepentido de lo que dijo. Ningún testigo ha dicho algo en contra de la veracidad de esa obra, ni de los 3 testigos ni de los 8 testigos. Algunos se alejaron, como los que mencionamos ahora, algunos volvieron, otros no, pero ninguno dio ningún testimonio en contra. Eso es de gran valor, ¿verdad, hermanos? Porque lo usual es que cuando las personas se marchan digan algo en contra, quizás para justificar o para hacer daño. En este caso no ocurrió. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que esta es la iglesia verdadera, y sé que el libro de Mormón es verdadero. Yo sé que mi Padre Celestial vive y que Jesucristo vive y nos ama. Y sé sin ninguna duda que José Smith es el profeta de la restauración. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, recuerden estudiar la semana siguiente la lección que continúa, que es Doctrinas y Convenios 18-19, y se titula El valor de las almas es grande. Un abrazo muy grande para todos, hermanos, y que pasen una estupenda semana.